Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. En esta ocasión, comenzando 2023, vamos a intentar atisbar por dónde van a discurrir las nuevas tendencias digitales, en qué ámbitos van a desarrollarse más y cuáles van a ser los desarrollos de las redes sociales y la presencia de particulares y empresas en la red. Y todo ello a raíz de la publicación de un informe elaborado por el equipo digital de CREAP que lleva como título Tendencias Digitales 2023, retos y oportunidades. Una completa panorámica llena de información y pistas útiles para conocer los nuevos comportamientos comunicativos. Hablamos en Fica Café con Cecilio Prado, director del área digital de CREAP, y con Beatriz González, subdirectora de esta área. Beatriz, Ceci, bienvenidos. Muchas gracias, Antonio. ¿Cómo estáis? Gracias. Pues muy bien, aquí deseando de comentar contigo lo que van a ser las tendencias de este año. Sí, iba a decir del próximo. Muy interesante, además son muy cambiantes, hay muchas novedades, ¿no? Este es, Beatriz, el segundo informe que publicáis desde el Departamento Digital de CREAP sobre tendencias digitales. Sí, efectivamente, el año pasado ya publicamos el primero y bueno, para que fuese precisamente una tendencia, ya lo hemos convertido en una rutina para nosotros y este año hemos hecho la segunda edición y con vistas a ya preparar el del 2024 cuando llegue, pero sí. Claro, es que el valor de ese tipo de informes reside también en eso, ¿no? En poder ir comparando, viendo la evolución y cómo van avanzando y desarrollándose las distintas propuestas digitales. Así es. Yo creo que si pensamos en redes sociales, a veces decimos nada ha cambiado, pero si te pones a pensar cómo eran las redes en 2010 y cómo son ahora en 2023, pues no tienen mucho que ver, la verdad. Han cambiado bastante. Bueno, ¿a quién está destinado este informe? Cuando lo elaboráis, ¿en quién pensáis? ¿En los clientes de CREAP, en expertos en comunicación, periodistas? Bueno, pensamos principalmente en clientes, bueno, los expertos del sector al final, todas las agencias o todas las consultoras o los freelance que trabajan de ello ya tienen un conocimiento profundo del sector, pero todos miramos los informes de tendencias que van sacando publicaciones, etcétera, etcétera, de lo que va a venir, ¿no? Porque, bueno, pues al final somos las personas que estamos en contacto todo el día con estos canales y cada uno tenemos una opinión de lo que creemos que va a ser tendencia al año siguiente, pero principalmente está destinado a clientes para que ellos puedan, precisamente como comentábamos en el informe, ver la oportunidad de todo lo que viene, ¿no? Para sus estrategias de comunicación y marketing digital. Una especie de brújula, entiendo, ¿no? Para eso clientes. Es. Yo creo que aquí hacemos un poco de rappel casi, de futurólogos, porque, bueno, las empresas se preguntan cuando escuchan hablar de redes como TikTok y demás, y ven que están, bueno, pues siendo pues una verdadera revolución entre algunas generaciones, dicen, debe estar una empresa a nivel corporativo ahí. Bueno, lo que hacemos aquí es analizar un poco eso, en el ámbito corporativo, cuáles van a ser esas tendencias y cómo pueden empresas en su comunicación aprovecharse de ellas. Me imagino que, claro, atisbar el comportamiento digital es especialmente difícil, Beatriz, porque es un mundo muy cambiante. Luego pondremos algunos ejemplos, ¿no? TikTok es uno de ellos clarísimamente, ¿no? Pero esto va cambiando mucho. Entonces, poder acotar, poder atisbar, poner luces largas y qué va a ocurrir es algo especialmente complicado en este mundo, ¿no? Sí, como comentaba Ceci, es un poco hacer de rappel, hacer un poco de rappel. Pero con datos. Con datos, efectivamente, ¿no? O sea, no es simplemente un... No es sacar el dedo a ver por dónde sopla el aire, sino saber más o menos cuál es el comportamiento previsible, entiendo, de los públicos y de las tendencias digitales. Claro, además, a medida que va avanzando pues, una funcionalidad nueva o una red social nueva, se va viendo cómo los usuarios hacen uso de ella y cómo las empresas empiezan a hacer uso de sus estrategias de comunicación en esas nuevas plataformas o esas nuevas funcionalidades, y eso ya te da pistas de cómo va a poder ser esa red o ese formato o ese canal en el largo plazo, ¿no? O sea, lo hemos visto con TikTok y hemos visto cómo otras redes, como por ejemplo Instagram, ahora el 90% son Reels, que es el mismo formato que tiene TikTok. Ya. ¿TikTok se va a convertir en el nuevo Google? Habrá que verlo. Es complicado decir sí o no y respuestas rotundas, la verdad. Un poco hilando con la pregunta anterior, yo
creo que lo que hemos hecho aquí es analizar los comportamientos de los usuarios, porque la intención de las aplicaciones pueden ser unas u otras, pero, por ejemplo, podemos hablar del difunto Clubhouse, que se habló mucho, bueno, no está difunto todavía, pero de verdad, que prometía mucho más de lo que finalmente ha sido, y luego al final se ha quedado en nada. Aquí lo que hemos hecho para hacer el informe es analizar las tendencias, y la tendencia a día de hoy lo que nos dice es que los jóvenes no salen de las redes sociales para buscar algo. A lo mejor gente de otras generaciones va directamente a Google. Una persona que amanece, por decirlo de alguna manera, en TikTok no sale de ahí y busque directamente en TikTok. Claro. Entonces, previsiblemente puede ser que se vaya siendo el nuevo Google para algunas generaciones. Para los más jóvenes. Eso ahora, es. ¿no? Bueno, es que sorprende, ¿no? Hace no demasiado tiempo TikTok era un canal básicamente de bailes, de chicas y chicos muy jóvenes, etcétera. Y ahora vemos que la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, se acaba de abrir un canal en TikTok. Y no hay los bancos, las grandes empresas, las corporaciones, el IBEX 35 están en TikTok. Esto ha sido un fenómeno, Beatriz. Totalmente. Hace cuando empezó un poco a despuntar que nadie TikTok, le daba importancia al principio, ¿no? Nadie daba un duro, decía que esto era solo una red social de bailes, que aquí solo hay gente joven. Claro. Llegó la pandemia, tiempo libre, la gente se empezó a volver adicta a TikTok porque tiene cierto componente un poquito adictivo esta red y bueno, pues las empresas al final van a comunicar dónde está la gente. Y si quieres llegar a tu audiencia y tu audiencia está en TikTok, tienes que buscar la manera o encontrar la manera de tener presencia en esa red. Hasta los políticos, hasta el gobierno de España. Sí, pero un poco es lo que dice Bea, los políticos se dirigen a la gente, eso lo sabemos. ¿Y dónde está la gente ahora? Bueno, en Instagram, por supuesto, pero eso ya como que se da por hecho que todos tienen que estar, pero en TikTok también, cada vez hay más gente. Se habla además que es de gente joven TikTok, pero hay otras generaciones que también están. Los padres de esos jóvenes están metidos en esa red también. Y de hecho hay un nombre que agrupa a los usuarios de TikTok, que son los TikTokers, ¿no? O sea, efectivamente. Hay una denominación, ¿no? Y me interesaba lo que señalaba antes, Bea, cómo TikTok ha permeado también en Instagram, ¿no? Que al final... Bueno, sí comparten algunos códigos, estaba más, digamos, más asentada, más consolidada, pero es verdad que se ha visto influenciada por TikTok. Sí, bueno, al final cuando empezó a popularizarse TikTok y se empezó a convertir en una red social mainstream que utilizaba todo el mundo, la gente cogía los vídeos que hacía en TikTok y los compartía en Instagram con el logo de TikTok. Entonces Instagram no quiere tener el contenido de otra red. Dice, si esta es la funcionalidad que ahora quiere la gente, la tengo que implementar. Y es lo que han hecho. Y ahora... Dentro del propio Instagram, el 90 o 95% de las publicaciones que se ven son Reels. Las publicaciones de fotografías que veíamos habitualmente tienen unos niveles de visualizaciones mucho más bajos que hace un año. Se ha pasado de la fotografía al Reel, es verdad, eso es cierto, ¿no? Una transformación, digamos, paulatina, pero muy, muy rápida. Decís en el informe, primer reto mundial, la generación Z. Vamos a definir esa generación primero. Bueno, la generación Z, la verdad que un poco lo que va demandando son algunas de las cosas que sí que ponemos en el informe. Quieren un poco que las marcas se impliquen, que sean transparentes. A nivel de contenido quieren algo directo y corto. No les vale con ir a ver a un influencer o demás. Es como que prefieren un poco que la tendencia les sorprenda. Es un poco el funcionamiento de TikTok. De voy a ver algo y me voy encontrando con cosas que son verdaderamente interesantes. Entonces va cambiando un poco el pensamiento de la generación millennial, en la que estoy yo. Sí, que ya se va haciendo un poquito mayor. Bueno, también por qué decirlo así, Poco a poco, ya entra en una cierta madurez es así. Y ahora ya son los Zetas. Ahora son los sucesores Zetas, de los millennials. Efectivamente. Y verdaderamente los comportamientos a nivel de consumo de contenido son diferentes. Algo hay diferencias, vamos. Hay elementos que son fundamentales en la comunicación corporativa. Cuando hablamos de empresas, de cualquier tipo, de cualquier servicio, cualquier oferta a la sociedad, son la transparencia y la autenticidad, que son factores indispensables en esta comunicación digital. No es posible planteárselo de otra manera. No. Aquí sí que digo categóricamente que no. Y además ahora, hilando un poco con lo que estaba comentando antes Ceci de la pregunta anterior con la generación Z, estamos en una época en que la cultura de la cancelación está a la orden del día. Ya no se toleran determinados comportamientos
en el que una empresa dice voy a hacer esto y mira qué sostenible soy o mira qué honesto soy, a los 10 minutos alguien ha encontrado algo que rebate esa información y tiene una crisis de reputación increíble. Entonces, esta generación demanda esa honestidad y esa transparencia por parte de las empresas, pero desde un tuit que ponga a una campaña, a la información que sale en su página web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es recomendable ser honesto y transparente en la comunicación corporativa de una compañía, pero con esta generación toma un papel más relevante todavía. Claro, antes una compañía pensaba en su política de comunicación, digamos, orientada a prensa, radio, televisión y últimamente a digital, ¿no? A la comunicación digital. Pero claro, las redes sociales son cada vez más canales de comunicación poderosísimos que efectivamente pueden influir y pueden afectar a la reputación y a la credibilidad de las empresas, ¿no? Cuando hablamos de reputación hablamos de dinero, de ingresos, de cifras de negocio, ¿no? No estamos hablando solamente de una imagen pública. Sí, yo quiero aquí, volviendo un poco al tema de la generación Z, digo, porque el resto más o menos ya no nos conocemos, el consumo de la información que tienen es completamente diferente al que hemos visto hasta el día de hoy. Yo me gusta mucho hablar con las generaciones más jóvenes que tenemos en el equipo y con gente que conozco para ver cuál es su consumo de la información y de la comunicación. Y lo hacen todo a través de redes sociales. O sea que al final, en el futuro, los medios tendrán que estar en redes o no estarán. Entonces, eso al final cambia todo. Cambia la manera de contar una noticia, la manera de profundizar en la misma, etcétera. Antes ahí estabais señalando algo que también me parece interesante, ¿no? El poder, que hasta ahora casi omnímodo en las redes para las empresas, etcétera, de los influencers. Muchas empresas contrataban influencers. Esto ya legalmente empieza a tener una serie de obligaciones como determinar qué es publicidad y que ese influencer está hablando de un producto porque le están pagando por ello, lo cual es muy legítimo, pero hay que advertírselo a la gente. Y luego vosotros decís en el informe que se pasa de los influencers al poder del usuario particular, a las comunidades de seguidores. Sí, al final las comunidades de seguidores ya no son realmente tan determinantes a la hora de influir, ¿no? Antes, o llevamos en el histórico que llevamos un poco de redes sociales que tienen una vida relativamente corta, sí que es cierto que nos hemos centrado mucho y las marcas se han centrado mucho en aumentar mucho las comunidades de seguidores. Actualmente vemos que todas las redes ya cada vez más te muestran contenido de gente que tú no sigues. Lo ves en Twitter, lo ves en Facebook, lo ves en LinkedIn, lo ves en TikTok, que directamente cuando entras es contenido totalmente aleatorio. Que no conoces. Que no conoces, te muestra lo que es tendencia. Ya no es lo que apuntaba Cecilio antes, es el descubrir, que me sorprenda el contenido, ¿no? No es el voy a ir a El País o El Mundo o el ABC o lo que sea a encontrar la noticia o a encontrar la tendencia. Es que la tendencia me encuentre a mí. Y entonces lo hemos visto con los influencers, que al final eran gente desconocida hasta ahora, y cada vez más estamos tendiendo a perfiles más pequeñitos, más micro-influencers que son capaces de generar un volumen de interacciones mucho mayor que los influencers con millones de seguidores, ¿no? O sea, hablamos de perfiles de 20.000 seguidores que son capaces de generar una conversión muy, muy elevada. Si me permitís añadir algo, yo creo que aquí la palabra es credibilidad, en mayúsculas además. Tú a alguien que te dice algún día y sigues y tienes confianza en él, te lo crees. Pero si ese día esa persona te recomienda una marca, al día siguiente te recomienda otra, al día siguiente otra diferente, al final esto empieza a oler. Dices, esto no es muy creíble. Yo creo que lo que se está haciendo un poco con la sobreutilización de determinadas figuras, esos macroinfluencers que hasta ahora han sido muy útiles, pero esta generación Z que un poco lo que demanda es esa transparencia, incluso el resto de generaciones también que dicen, bueno, no me cuentes milongas. Pues al final lo que está haciendo es que usuarios más pequeños, no pequeños en el sentido, con comunidades más pequeñas, cuenten cosas y generan una mayor credibilidad. Entonces, eso es una de las tendencias que vamos a tener. Más microinfluencer y menos macroinfluencer. O sea, por tanto, la cifra de seguidores globales ya no es determinante, por lo que estáis contando, ¿no? Yo tengo no sé cuántos millones de seguidores. Bueno, pues no, eso no es el único factor determinante para tener poder en las redes, ¿no? Totalmente. Tienes que, tanto como marca, como influencer o como lo que quieras como usuario, realmente para tener esa credibilidad y tener la viralidad que buscas o el engagement que tú buscas,
tienes que ser capaz de sorprender al usuario, de engancharle lo suficiente como para que interactúe con tu contenido. Para que le dé like, para que lo comparta, para que lo envíe por WhatsApp a quien sea, para que ese contenido se viralice, la red social entienda que ese contenido es interesante y cuando otra persona entra en esa red social se lo muestra porque dice, oye, esto es tendencia. Entonces, cada vez más ya no importa si realmente tienes 5.000 seguidores o 6.000, no va a marcar la diferencia. Si tu contenido no es atractivo para el usuario, no vas a conseguir nada. Otro cambio muy significativo, ¿no? Las redes sociales al principio, si hablamos por ejemplo de Twitter, pues el texto era el rey. La gente se expresaba escribiendo. Ahora es la explosión del vídeo. El vídeo está presente en las redes sociales, no se entienden sin los vídeos. Vídeos muy cortos y vídeos que, esto ya nos rechina a algunos que venimos del mundo de la imagen, de la televisión, en formato vertical, ¿no? Que es algo, en fin, poco académico, pero que ya se ha impuesto, ¿no? Sí. Yo creo hace años, si cogías el móvil en vertical, había algún entendido que te decía, ¿pero qué haces? Indocumentado. Es que no se coge es que en no horizontal. se puede contar la vida en vertical. Una Tiene visión, que ser en horizontal. Una visión Ahí está la panorámica. historia del cine. Sí, yo digo, como esto siga así, acabaremos poniendo las pantallas de ordenador en vertical Sí, para sí. parecerse al móvil. Pero sí, ahora como todo el contenido, al final, ese formato tan utilizado, bueno, empezó con Stories, pero después el Reel, todo es en vertical, al final el usuario... Pero vertical por alguna razón. Porque lo natural es coger el móvil en vertical, Antonio. Entonces, como cada vez estamos optando Es la ley por del la mínimo naturalidad, esfuerzo. sí, cuanto más real sea, yo te diría, pues mejor casi. Entonces, al final, por eso se consume el consumo, o sea, el contenido en vertical, porque se graba así y el usuario así lo ve, lo percibe como más real. Y también la navegación del móvil, ¿no? Tú cuando coges el móvil, lo coges en vertical, como apuntaba Ceci, y haces scroll de abajo hacia arriba. Para leer un artículo en un periódico, tú haces scroll de abajo hacia arriba, para bajar en la información. Por lo tanto, en TikTok la navegación es de abajo hacia arriba, los reels de abajo hacia arriba. Y esa va a ser la tendencia. Entonces, un poco Claro. lo que apuntabas, la ley del mínimo esfuerzo. Ya Sí, coger porque- el móvil en horizontal es... Porque efectivamente todo eso que tú cuentas lo hacemos en vertical, pero no cuesta nada mover el móvil cuando vas a hacer una filmación. Y hacerlo como se ha hecho con la cámara de fotos de toda la vida, Pero, la cámara claro, de cine, etcétera. Piensa que si grabas así, tendrías que consumir el contenido así. Entonces ya tendrías que girar el móvil para ver ese Gran contenido. esfuerzo, por cierto. Pero para mucha gente, no, pero aunque parezca que no, para mucha Ya, gente vale. no es acostumbrado. Digo, el móvil al final se ha hecho Sí, están sí. hechos para cogerlos en vertical y Terminaremos, el contenido terminaremos se está adaptando. Ceci, viendo pantallas de televisión Sí. en vertical también. No No me quiero arriesgar a dar una rotundidad, pero no me extrañaría Un horror. que acabemos viendo cosas así. Bueno, o películas hechas en vertical. Sí, en fin, bueno. Pasemos a otro tema. Entonces, los subtítulos, vea la importancia de los subtítulos. Ahora todos los vídeos además tienen que estar subtitulados. Eso es así. Sí, o sea, ya desde ya el año pasado ya era cierta tendencia. La gente tendemos a consumir los vídeos sin sonido. Sin sonido. Tanto que nos preocupamos de la música que le vamos a poner al vídeo y luego la gente lo está viendo sin volumen. ¿Por qué? Porque lo ven en el metro, lo ven en el transporte público, lo ven en un rato en la consulta del médico, donde sea que estén esperando, y no quieren estar sacando los auriculares o molestando a la gente. Hay gente que sí que molesta porque lo pone con volumen, pero hay mucha gente que no. Por lo tanto, si queremos que el usuario pueda entender la historia que estamos queriendo contar a través del vídeo, le tenemos que poner subtítulos, porque si no, solo van a ver una sucesión de imágenes que encima, como le quitamos la música, pierden potencia, pierden ese impacto que le quieres generar al usuario. Y vamos, es que ya las redes de vídeo, YouTube ya te añade los subtítulos de manera automática. LinkedIn también te lo permite. Como hagas un vídeo sin subtitular, te van a poner subtítulos automáticos, que va a ser peor porque encima va a haber alguna palabra A veces salen barbaridades. A veces Sí. sale alguna palabra que no quieres, ¿no? Me hizo gracia porque fue, yo creo, ayer o antes de ayer, que estaba viendo en el perfil de Instagram de un medio, no diré cuál, pero que habían subido un vídeo y contestaba mucha gente joven de si no ponéis subtítulos no puedo ver el vídeo en clase. Y me hizo gracia porque digo, es que claro, mucha gente ve los vídeos, a lo mejor en clase no es lo más recomendable, pero en sitios donde no puede activar el sonido ya no es que no quiera, que no puede y se quiere enterar de lo que está contando el vídeo.
¿Qué nos va a deparar 2023 en materia de inteligencia artificial? ¿Qué prevéis? Está todo por ver, está todo por ver. O sea, creo que en 2022 hemos visto algunas pinceladas de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Empezamos a nivel de imagen, cuando salió DALL-E, que todo el mundo iba compartiendo las cosas que podía hacer, etcétera, etcétera. Ahora, a final de año, hemos visto este chat al que tú le hablabas y te respondía con hazme no sé, las preguntas de una entrevista y te sacaba las opciones. Dame 10 opciones de titulares para este artículo y te sacaba. O incluso le mandabas un enlace de, no sé, un artículo científico, que es como una lectura densa, y le decías, sácame los 5 puntos clave. Y te los saca. Entonces, claro, es algo que no nos podemos imaginar hasta dónde va a poder llegar, pero sin duda en 2023 vamos a ver 1 millón de funcionalidades, ya las estamos empezando a ver, de gente que comparte cómo lo puedes utilizar para comunicación, para marketing, en tu trabajo, en tu día a día. Sí que es cierto que todo el mundo lo enfoca desde el punto de vista de cómo te puede ayudar la inteligencia artificial. Hay mucho escandaloso y mucho histérico que dice, nos va a quitar el trabajo. Queda todavía para eso, para que la inteligencia nos pueda quitar el trabajo, pero sí que es cierto que vamos a ver cómo cada vez más se convierte en una herramienta más de trabajo para la gente en diferentes ámbitos y la comunicación entre ellos. Sí, yo por añadir algo, que era un poco lo que poníamos en el informe, lo que sí diría es que inteligencia artificial sí, por supuesto, y es una verdadera revolución y veremos a ver hasta dónde llega, porque yo creo que ni los propios expertos en la materia saben hasta dónde va a llegar esto. Pero a día de hoy el ser humano, las personas somos importantes por la creatividad que podemos aportar. La inteligencia artificial está bien, pero hilando un poco con todos los temas que hemos hablado, el usuario y las personas, todo el mundo, cuando consume contenidos, cuando ve algo que tenga que ver con comunicación, quiere que le sorprenda, que el contenido sea útil y le entretenga, ¿no? Un contenido generado artificialmente, precisamente. Entonces, ¿nos puede ayudar? Sí. ¿Podemos confiarnos al 100% en la inteligencia artificial? Yo diría que no, que bien utilizada y siempre con una parte humana que pues haga creativo el mensaje. El factor humano. O sea, digamos, ver la inteligencia artificial como una herramienta. Eso es. Ese sería lo correcto. Lo que sí leemos en el informe es que los altavoces inteligentes seguirán siendo tendencia este año 2023. Sí, bueno, yo tengo 2 Alexas en mi casa. ¿Tienes 2? Tengo 2 y mi casa no es tan grande. A falta de una. A falta de una tengo 2. Sí, a ver, los altavoces inteligentes, aunque ahora sí que es cierto que pueden estar un poco en entredicho. Hemos leído en los medios que Amazon, el negocio de Alexa, no es el más fructífero, que la gente no está utilizando tanto los altavoces inteligentes o de la manera que ellos esperaban, que era especialmente para comprar. Pero sí que es cierto que la gente le hace preguntas. Sí, sobre todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo va a hacer mañana? El tiempo, la hora... Alarmas, temporizadores. Yo es lo que más uso, el temporizador, he de decir. Pero sí que es cierto que muchas veces, sobre todo en los negocios más locales, por así decirlo, tienen mucho potencial en los altavoces inteligentes. Porque la gente le puede preguntar ¿a qué hora cierra el restaurante? Lo que sea, ¿no? O dime dónde hay un restaurante cercano a mi casa. Y te da los resultados de los restaurantes que tenga bien posicionado su resultado. En Google. En ese Google de voz, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es importante que las empresas tengan en cuenta que los usuarios buscan por voz. Y además los resultados de voz cargan más rápido que los resultados de escritos en Google, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es que vas en el coche y se lo preguntas al altavoz inteligente que tú llevas en el móvil, porque lo llevamos todos en el móvil, ¿no? Sí, aquí hay mucho debate en el sector sobre el tema de los altavoces y yo no creo que sea por el tema de la frecuencia de uso y demás. Creo que es porque las compañías esperaban que se iba a hacer un uso diferente al que realmente se está haciendo, que era un poco lo que decía Bea de comprar directamente. Comprar a través del altavoz. Claro, ahora lo que se ha visto es que hasta ahora las personas no nos gusta eso, porque Amazon tenía unas expectativas. Claro, porque tampoco estamos acostumbrados. Claro, ¿no? Pero bueno, tampoco estábamos acostumbrados a las videollamadas cuando nacieron. O sea, Skype y un montón de empresas de estos servicios se han tirado años con un porcentajes de uso
muy inferiores a lo de día Claro, de hoy. pero Tardó años llegó la pandemia y descubrimos revolucionó. Teams y claro, ahí fue, digamos... Entonces yo creo que el altavoz 100% se va a quedar con nosotros, que eso es un poco lo que decimos. El comportamiento de los mismos yo creo que irá evolucionando y poco a poco lo vamos a ir incorporando cada vez más en más tareas cotidianas, más allá de poner una alarma para cuando apagar el fuego, la cocina, o preguntarle qué tiempo va a hacer mañana. ¿Hay quién está ganando la batalla? ¿Siri, Alexa? ¿Cómo está, digamos? La gente experta dicen que Alexa es el que mejor funciona, el que mejor entiende las órdenes, tiene más skills, que son como funcionalidades que le puedes poner para, pues no sé, realmente se pueden hacer virguerías, ¿no? En plan de unos amigos míos con su bebé pequeño, pues decían, Alexa, hora del biberón. Bajaban las luces, ponía una musiquita, todo automáticamente. Entonces, claro, dices, pues esto cuando tienes una criatura de 5 meses en brazos, pues te ayuda. Alexa, calla al niño. Eso todavía no, pero llegará. Le pondré una música adecuada para eso, para que se tranquilice el bebé. Sí, pero sobre todo un poco iremos viendo hacia dónde va el uso de estos dispositivos, porque nosotros lo tenemos en casa y es algo nuevo para nosotros que todavía estamos viendo cómo empezar a utilizar. Pero los niños que lo tienen en casa le piden las cosas a Alexa ya. Y le dicen, Alexa, cuéntame un cuento. O sea, y Alexa les cuenta un cuento. El metaverso es una oportunidad de negocio para las compañías, sin duda. A día de hoy sí, está claro que un poco como todo lo que estamos hablando aquí, está por ver cómo va a ser el metaverso y hasta qué punto se va a meter pues la sociedad ahí. A lo mejor no se mete toda la sociedad y se mete un grupo muy concreto de gente. Lo que está claro es que es una oportunidad porque está empezando y todo lo que empieza y hay un valle ahí por sembrar, pues para algunas empresas además muy concretas creo que deberían estar ya ahí. Para otras, pues tendrán que esperar y ver. O sea, no creo que todas las empresas tengan que estar en el metaverso por estar. Habrá que ver. Ahora mismo están a lo mejor la persona a la que te quieres dirigir y quieres dirigir tu mensaje en metaverso. No. ¿Por qué tienes que estar en metaverso? Yo creo que esa es una pregunta que las empresas a la hora de comunicarse en determinadas redes debería preguntarse. Pero lo que está claro es que el metaverso es una revolución. Veremos a ver hasta dónde llega. Sí, total. O sea, ya ha habido casos de uso de empresas que han hecho eventos en el metaverso que permite, pues bueno, hacer cosas de manera remota de una forma muy diferente a una videollamada de Teams, obviamente. Pero sí que es cierto que yo creo que en 2023 iremos viendo cositas y empresas, sobre todo las tecnológicas más grandes, muy posiblemente vayan probando a ver qué funcionalidades pueden o qué cosas pueden hacer en el metaverso, y eso va a marcar un poco el ritmo que va a seguir esta tecnología, sí, que sin duda es revolucionaria. Y que esperemos que tenga mejor futuro que Second Life, ¿no? Claro, justo estás hablando con dos personas que hemos hablado muchísimo de que esto es el nuevo Second Life. Obviamente, a nivel, aquí si viene un experto y un programador me dirá, pero ¿cómo dices eso si se pueden hacer muchas más cosas en metaverso? Sí, pero un poco la funcionalidad o de la plataforma, porque esto va más allá de una red social, es un poco la misma, que es un poco una vida virtual que tienes ahí que para poder hacer todo. Entonces, veremos a ver si esta vez sí se mete toda la generación o todas las generaciones, o se mete una parte muy concreta de la población para hacer X cosas. Entonces, es un poco lo que nos queda por ver. Tenéis que desarrollar ahora CREAP en el metaverso. Bueno, es un reto. Es un reto para 2023 y 2024. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el seguimiento y el rastro de los usuarios en las redes sociales y en Internet, ¿no? ¿Qué pasa con las cookies? Bueno, ya desde hace años llevamos escuchando mucho de la privacidad, los datos, es que Google me sigue, es que el móvil me escucha. O sea, esto es una conversación recurrente en cenas de amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Nos espían. Nos espían, ¿eh? Hemos hablado de no sé qué y ahora me sale publicidad de este tema. ¿Eso es una leyenda urbana o es verdad? A ver, pregunta a los expertos. Quiero ir a Cancún, y de repente aparece ahí, ¡pum!, oferta, viaje a Cancún, ¿no? ¿Eso es casualidad? ¿Tiene que ver con esto que piensa la gente? ¿Nos están escuchando? ¿O hay palabras clave que determinan que se active algún tipo de oferta publicitaria? Lo que te dicen las plataformas, por ejemplo Instagram, que hubo mucho debate con la escucha en segundo plano, que se llama, es que no. O sea, lo que dicen es que no. Lo que está claro es que el móvil está siempre escuchando, y quien diga que no miente, porque lo puedes desactivar, pero si tú dices oye Siri, el móvil se activa.
Por lo tanto, te está escuchando en todo momento y cuando escucha ese fragmento de conversación, se activa. Entonces, la utilización de esto, hay mucho debate. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo creo que lo saben las grandes compañías y es un secreto que no nos dirían, pero está ahí el debate. Todos yo creo que te podemos tener pues ciertas anécdotas que hemos dicho algo en una conversación y nunca hablamos de ese tema y jamás lo hemos buscado en Google y de repente nos aparece un anuncio relacionado y ahí se nos enciende la bombilla de, oye, casualmente. ¿Y esto? Pero no podemos dar una respuesta clara al respecto. Una respuesta contundente, no. No hay. Bueno, las mediciones, que esto es muy importante. Vosotros habláis de Google Analytics 4, ¿ya? ¿Cómo se va a plantear en este año 2023 la medición, que es lo más importante al final, para las empresas, para los negocios, cuántos seguidores, cuánta gente hay detrás y dónde hago mi inversión, ¿no? Sí, a ver, al final Google Analytics, lo bueno del ámbito digital es que todo se puede medir. Lo bueno y lo malo. Bueno. Que a veces caes un poco en la parálisis por el análisis, ¿no? Que tienes tantas métricas que todo lo quieres medir. Entonces, sí que es cierto que hasta ahora, con todo el tema de navegación web, teníamos las cookies de los usuarios que, bueno, pues nos daban cierta información que eran un poco las que permitían ese anuncio que te va persiguiendo por internet cuando has estado buscando un regalo para alguien y luego te va persiguiendo por todas partes, ¿no? Eso es por las cookies. Y como comentábamos antes sobre la privacidad, en 2023 se eliminan las cookies de terceros. ¿Esto qué implica? Que ya no te va a poder seguir ese anuncio, porque ya no vas a tener los datos como específicos de un usuario. Una cookie al final es como, yo siempre lo explico, que es como el sello que te ponían en la discoteca. Cuando salías, estabas en la discoteca y decías, voy a salir a fumar, y te ponían un sello, y con eso podías volver a entrar. Pues te ponen una cookie y saben que tú has estado en esa web. Y cuando te vas a otra, te va persiguiendo ese anuncio. Así muy resumido. Sí, ¿vale? Muy gráfico. Muy gráfico, pero para que se me entienda. Entonces, al desaparecer estas cookies de terceros, impacta mucho en la medición web, porque tú ya no puedes saber en qué otras páginas han estado esos usuarios, ¿no? Entonces, el nuevo sistema de medición que ha traído Google, que está pensado específicamente para esa Internet sin cookies, es el Google Analytics 4. Llevamos oyendo hablar de ello mucho tiempo y ya por fin parece que en 2023 es cuando va a llegar este sistema de medición. Entonces van a desaparecer algunas métricas que teníamos hasta ahora como muy instauradas ya la gente que trabajamos en el ámbito digital y sobre todo los analistas web, métricas que estaban ya súper estandarizadas y que todo el mundo tenía claro, los clientes sabían y entendían los informes de analítica web y ahora vamos a cambiar a otro tipo de métricas que los analistas se van a tener que poner todas las pilas muchísimo en aprender a utilizar este nuevo sistema de medición. La gente que trabajamos más de cara al cliente en saber entender esas métricas para explicárselas al cliente y los clientes para entender que ya a lo mejor métricas como páginas vistas, que es el número de veces que se ha visto tu página específica en tu web, ya no va a existir. Uh-huh. Y entonces va a haber información que no van a poder tener, ¿no? Y entonces eso es cambiar el mindset un poco de toda la gente que está trabajando en ese sector o en ese cliente o en ese proyecto para entender todas esas nuevas métricas que antes tenían y ahora son otras. Eso afectará también a medios de comunicación para saber cuántos usuarios únicos se han tenido en este mes o en esta semana. Esto también cambiará, ¿no? Efectivamente. Es todo un reto, digamos, acostumbrarnos a otro nuevo escenario de medición. Va un poco en línea desde, yo creo, la primera pregunta, lo primero de lo que hemos hablado, que hablamos de adaptarse. Que yo creo que como el mundo digital, que es cierto que lleva años ya, pero que no deja de ser nuevo, ¿no? Y cada vez, como se va innovando, no dejamos de ir adaptándonos. Aquí esto, que es cierto que suena un poco técnico, Google Analytics 4, y habrá, responsables de comunicación que diga, ¿qué es esto? Pues aquí se trata de que los responsables de la analítica se sepan adaptar y llevar luego esos datos a algo entendible y útil, yo creo. Entonces ese es el reto, yo creo, al que nos enfrentamos. Bueno, hablábamos antes de TikTok como gran revolución, como red social. Quería lanzaros un poco los nombres de las redes y me digáis por dónde van, ¿no? Si dice, por ejemplo, apuestas. Twitter. Twitter está acabado. Bueno, yo veo que Twitter tiene mucha vitalidad y hay muchísima gente y no parece que esté tan acabado, pero a lo mejor sí que tiene una barrera generacional. Sí, o sea, sí que es cierto que además lo que comentaba antes, Ceci, le preguntamos mucho a la gente más joven, que ya tenemos gente nacida en los 2000 trabajando en el equipo, que esto fue un poco drama para todos,
Pero sí que es cierto que les preguntamos, ¿no?, si ellos utilizan estas redes, porque bueno, al final Claro, sí. ellos son consumidores también, ¿no? Y nos da muchas pistas a nosotros de... Son testigos directos, vamos. Sí. Efectivamente. Y ya incluso los millennials más tardíos, o sea, ya los que están ahí casi en la barrera, ya no utilizan Twitter. Entonces Ya no. sí que es cierto que hay cierta barrera ahí un poco generacional. Además, también el uso de la red social está cambiando mucho. Con la llegada de Elon Musk a la red social se están haciendo cambios casi cada día con funcionalidades. Ahora muestra en las visualizaciones que ha tenido el tuit o las impresiones, algo que antes no se podía ver. Entonces... Hubo mucha gente que migró, ¿no?, a otra red. Sí, pero, o sea, yo creo que aquí todo el mundo, digo, medios, expertos, gurús, personas de la calle que me oyen y dicen todo el mundo. Aficionados. Todo el mundo, Twitter va a morir. Digo, bueno, vamos a parar. De hecho, hay gente que dice, vamos a cerrar el canal en Twitter. Empresas, digo, vamos a esperarnos. Digo, todavía hay actividad diaria muchísima en Twitter. De hecho, Elon Musk no para de decir que, oye, acabamos de batir un récord de conexiones y tal. Es una red súper útil, pero yo creo que acotando un poco el ámbito, que es sobre todo en el tema de consumo de información. O sea, aquí sí que la gente acude a informarse y a ver qué pasa, y a ver qué se comenta del programa de la tele, y a ver qué se comenta de la canción de Shakira, y a ver qué se comenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es solo de consumo de información, de enterarse un poco de todo lo que está ocurriendo. Es muy efímero todo en Twitter. Por la mañana dices algo y por la tarde ya está pasadísimo de moda, eso que es. Pero yo creo, por lo tanto, por esa utilidad tan concreta que tiene, que no tiene ninguna otra red, cada una yo creo tiene un foco, sí vamos a seguir teniendo a Twitter. Ahora bien, que sea una red social que pueda permear, que pueda llegar a tantos usuarios como otras, pues ahí sí que tengo ciertos dilemas. Bueno, y con Facebook, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que Facebook la queremos matar antes de tiempo. O sea, realmente Facebook... Hay muchos usuarios todavía en Facebook, hay muchos usuarios que son activos a diario en Facebook, pero sí que es cierto que quizás son perfiles gente más mayor. O sea, gente que fue como su primera red social, ¿no? Entonces, el plantearse aprender otra red social se les hace un poco cuesta arriba. Y yo lo entiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que es un perfil de gente, pues quizás más mayor, o gente que no es tan usuaria, o sea, la gente que es usuaria de muchas redes sociales, Facebook no lo utiliza. Pero la gente que a lo mejor tiene una o dos, están ahí, pero gente joven también. Y que dices, ¿y no tienes otras redes? Y dicen, no. Y oye, pues tienen a sus contactos, tienen a sus familiares, a sus amigos, ponen ahí las fotos de sus hijos para compartirlas. Y los niveles de engagement de algunas marcas que su audiencia está en Facebook son realmente altos a día de hoy. Cuando todos estamos diciendo, no, Facebook ya no lo usa nadie, etcétera, etcétera, pero pues sí, si tu audiencia está ahí, hay gente que todavía lo usa. Sobre todo yo diría que siempre cuando hablamos de tendencias y de uso tal, miramos mucho a nivel nacional o local. No, aquí en España es cierto que, oye, a lo mejor sí que ha decaído un poco el consumo de Facebook, pero hay otros países que sigue siendo la red estrella por excelencia, y a nivel mundial es la red social, bueno, ya me pierdo con WeChat y las chinas, pero bueno, de las que se pueden usar en Europa y en Occidente, es la que más usuarios registrados tiene y sigue siendo la líder. Oye, ¿se usa menos que hace 3 o 4 años? Pues a lo mejor sí, pero se sigue usando mucho. Instagram, lo hablamos antes de ella, también es una red muy utilizada por las empresas, sobre todo empresas de consumo, ¿no? Sí, a nivel productos de consumo. Sí, empresa B2C. B2C vemos que es lo prioritario o lo que más hay, pero también cada vez más vemos más empresas más corporativas, más B2B, que tienen presencia en Instagram, que lo hacen muy bien, que son capaces de generar una estrategia de comunicación adecuada a las normas de esa red social, ¿no? Porque al final cada red tiene su propia idiosincrasia y en Instagram cada vez más vamos a ir viendo más empresas B2B y veremos un poco cómo va la evolución de Instagram, porque yo personalmente aquí me voy a marcar un triple, y es que la navegación de ya todo van a ser Reels. Los stories, ya no. O sea, la navegación en horizontal, por así decirlo, va a terminar desapareciendo, porque es que es a lo que vas. O sea, las stories tienen los días contados, ¿no? Totalmente.
A ver, yo creo que Instagram a veces se nos olvida, pero ha sido una red que ha sabido adaptarse muy bien. Ha habido redes que han ido muriendo por el camino, la difunta 20, e incluso si nos vamos más atrás, los que llevamos más años en el mundo, podemos hablar de MySpace o de otras. Instagram lleva un montón de años y cada vez sigue más usuarios. Ha ido de menos a más. Eso es. Si hablamos a nivel como de más de matriz de marketing y tal, oye, el producto estrella todos sabemos que es TikTok, que todo el mundo habla de TikTok, pero el producto vaca, que es como el rentable, el que te da leche y tal, este sería Instagram, que es a nivel de usuarios activos, poniéndolo un poco versus Facebook, que decía antes usuarios registrados, usuarios activos, que se metan todos los días y consumo. Instagram es la red por excelencia. Cuando hablaba de adaptarse, es que hace años se hablaba de Snapchat. A día de hoy, pocos se acuerdan de Snapchat. Se la merendó Instagram. Entonces, ahora un poco el reto es, ¿qué va a pasar entre TikTok e Instagram? ¿Pueden convivir? ¿No pueden convivir? ¿Una se comerá a la otra a la una? Hay que ver. Lo que está claro es que se han sabido adaptar muy bien hasta ahora y que mucha gente pasa horas y horas conectado. Además, diría que es la red social más amplia a nivel de generaciones, que se meten los Z, los Centennials, los Boomers, todo el mundo, y se mete en Instagram. Entonces, es la red ahora mismo más fiable de la que podemos hablar. Yo, por mi parte, os preguntaría por último por LinkedIn. Bueno, yo LinkedIn, a mí LinkedIn me gusta mucho, especialmente. Creo que tiene un potencial altísimo. Tiene unas opciones de segmentación, de encontrar al final a nivel profesional tú como usuario, tiene muchísimas posibilidades, pero las posibilidades que tiene para las empresas son altísimas. Altísimas a nivel de contratación, a nivel de buscar perfiles, de dar a conocer sus trabajos y sus logros a nivel corporativo. Y de posicionar a sus directivos también, ¿no? De dar visibilidad al equipo humano que tienen las empresas, que al final son el alma de las empresas y el motor. La red muy enfocada a lo profesional. A lo profesional, a las compañías. Sí. Pero cada vez más, vemos que se va humanizando más la marca. Eso que hablábamos de esa transparencia, lo vamos viendo cada vez más en LinkedIn y vamos viendo cómo se empiezan a contar historias personales de las empresas o los propios CEOs que cuentan hitos personales en esta red. Claro, decía por mi parte, os preguntaba por LinkedIn para acabar, no sé si hay alguna red social más por ahí que... BeReal, que alguno dirá, joder, estos van de expertos y se han dejado BeReal. Pero para eso, este es el momento, habla ahora. Es una red que te hace, pues lo dice el nombre, que se trata de ser lo más real posible, entonces a una hora concreta tienes que hacer una foto, te pille como te pille. BeReal. Efectivamente. Todavía está por ver qué pasa, porque sí tiene una funcionalidad muy, muy, muy concreta y habrá que ver qué pasa, porque en el momento que esa funcionalidad la puedan tener otras redes que ya están implantando, pues veremos a ver qué pasa con BeReal. Pero bueno, si hay otras redes que siguen apareciendo, veremos a ver el informe de 2024. Claro, la gente que se iba de Twitter se iba a otra, ¿no? A Mastodon. Sí. A Mastodon. ¿Y esto qué futuro tiene? Mastodon es muy, muy nicho, es algo como muy residual, ¿no? O sea, es una red descentralizada, el formato de uso es complicado. O sea, cuando empezó todo esto de los usuarios se van de Twitter y se van a Mastodon, etcétera, etcétera, los medios de comunicación digitales empezaron a sacar manuales de cómo hacerlo y iban dirigidos a gente que utilizaba Twitter a diario. Y entonces yo, de hecho, me metí, intenté registrarme y dije... No puedo con esto, o sea, esto es muy difícil, por favor, necesito un botón, registrarme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se me hace bola. Se me hace bola, se me empieza a hacer bola. Yo ya soy early millennial, entonces yo ya se me hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces, es complicado para el usuario medio. Es complicado y al usuario medio lo que le gusta es que sea fácil. Hemos visto que no queremos ni siquiera girar el móvil. Me estás pidiendo que me tengo que conectar a un servidor, a un no sé qué, que lo tengo que buscar. Es muy difícil. Entonces, sí que habrá usuarios y probablemente haya gente que se quede ahí, pero veo que es algo muy nicho. Cantidad de preguntas en el aire, ¿eh? ¿Qué va a pasar eso con Mastodon? ¿Qué pasa con Instagram en su lucha con TikTok? Las tendencias. Bueno, pues habrá que hablar dentro de un año, si Dios quiere. Hablaremos aquí del informe que elabora el Departamento Digital de CREA, hablando del año 2024. De momento hemos hablado de en avance, en una escucha, yo creo, muy interesante por parte de Cecilio Prado y de Beatriz González. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, compartiendo este café en el FICA.
Y nada, leeremos con interés el informe de nuevo, porque hay que tenerlo muy presente como brújula todo el año, y además pues estaremos también muy atentos a todo lo que ocurra en el mundo digital, en las redes sociales. Beatriz, muchas gracias. Gracias a ti. Cecilio, lo mismo. Muchas gracias, Antonio. Y a todos ustedes, a todos vosotros que nos habéis escuchado, pues también muchísimas gracias por la atención, por el interés y hasta una nueva edición, un nuevo programa de FICA Café. FICA Café, pasión por la comunicación.